Hola, en el trabajo, acoso laboral. La ley del acoso laboral en su artículo 2 define el acoso laboral como, abro comillas, toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generando desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Cierro comillas. El respeto es la base de una óptima relación laboral. Es necesario aprender a convivir con el otro entendiendo que somos diferentes, con pensamientos, ideas, sueños y personalidades que nos enmarcan como individuos. Debemos ser solidarios y en conjunto aprender a construir un ambiente laboral agradable. Nuestras acciones u omisiones pueden hacer la diferencia frente a un eventual acoso laboral. Yo soy Laura Sandoval y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de En los brazos del monstruo. Hoy presentaremos el capítulo En el trabajo, un especial en el que abordaremos el acoso laboral como un brazo del monstruo que genera violencia y atenta contra los derechos del trabajador. Veremos a continuación lo que piensan las personas en la calle acerca de la pregunta: ¿por qué cree usted que se da el acoso laboral? Esta es nuestra sección Vox Populi. Yo creo que el acoso laboral en nuestro país se da por la falta de oportunidades que hay para los muchachos y las muchachas que están en la calle hoy en día y que es muy difícil encontrar un buen empleo, que no tengan una carrera o que no tengan un estudio. O sea, hay acoso por mucho desempleo, porque estamos desempleados en este momento. Hoy en día y siempre ha existido. De los patrones siempre tratan de abusar del empleado, de una o de otra forma. Siempre han sido explotados y seguirán siendo explotados. De pronto por las malas administraciones. De pronto un patrón o como la mujer, por decir, acosándola, si no acuesta con la persona, el patrón la puede echar del trabajo y no le dan el trabajo a uno. Así ha pasado, hasta las novelas ha pasado eso. Bueno, el acoso laboral es toda práctica que desmejora la calidad de vida del trabajador. Le genera presión, ansiedad, temor, angustia y lo lleva a desmejorar su situación laboral. ¿En qué sentido? No rinde de la misma manera debido a la presión que le viene ejerciendo la persona que en este caso es el acosador. Viene del término inglés to move o mobbing, que significa acosar, hostigar. Entonces, es un conjunto de conductas persistentes, reiterativas, que buscan intimidar, generar terror y pues perjudica el bienestar de la persona acosada y perjudica los ambientes laborales y por ende también los familiares o los contextos sociales de las personas. Según la ley 1010 del 2006, pues que es la norma que rige el tema de acoso laboral en Colombia, hay varios tipos de acoso laboral. Está el maltrato laboral, está la persecución laboral, está la discriminación laboral, está la inequidad laboral y la desprotección laboral. Pues como sabemos, y para el ser humano y en su realidad que es compleja, interesante, pues a veces se mezclan, ¿cierto? Como varios, hay como una mezcla o pues hay una dominancia de un tipo de otro, ¿cierto? Encontramos pues, por ejemplo, los tipos de acoso laboral que son de discriminación por raza, por género, por ejemplo, ideología política también. Maltrato laboral es una persona que con sus actos genera cierta agresión física hacia la persona, sea verbal, sea con injurias, con insultos.
es tanto el acoso que lleva a que la persona que lo sufre pierda su dignidad, su amor propio. Eso es a lo que lleva el maltrato laboral. Dentro de las modalidades de acoso, por ejemplo, hay uno que es entorpecimiento laboral. Muchas veces las personas cuando pensamos en acoso, pues pensamos en el jefe que regaña, que grita, en la persona que está hablando mal del otro, pero la verdad es que el acoso laboral también puede ser causado por conductas de entorpecer, no de insultar o regañar, sino de impedir que la persona tenga un buen desarrollo de sus funciones, como decir, este correo electrónico que no llegó, esta información que nunca le dieron, esa información que nunca le proporcionaron a la persona, pero que eso lo hizo quedar mal, obró como en contra de su desempeño como tal. Cuando hablamos de desprotección laboral, quiere decir que es no darle a la persona los implementos necesarios que necesita para realizar su función. Un ejemplo puede ser una persona que trabaje en el tema de construcción, tiene que trabajar en alturas y yo no le doy el material necesario para protegerlo en caso eventual de un accidente. El tema de inequidad laboral quiere decir que la persona es especialista, tiene sus títulos universitarios, puede aspirar a un salario bueno, pero no recibe esa remuneración correcta por su trabajo dentro de la empresa. Acoso sexual. Este tipo de acoso tiene ya un contexto específico donde las conductas se miran de manera diferente. Mientras que para el acoso en general, una conducta no enmarca como tal un caso de acoso. Hay que mirar que sea persistente, que sea reiterativa, que se dé en un tiempo determinado. Por ejemplo, en el acoso sexual sí no es necesario. O sea, ya con solo una conducta ya se puede entrar a determinar que es acoso sexual, pues lógicamente con el respectivo estudio y las pruebas y determinar la intención. Nos acompañan en este capítulo Yesenia Echeverry, abogada laboralista, y Diana Vélez, psicóloga, quienes nos describen el acoso laboral y sus formas desde el punto de vista jurídico y el punto de vista psicológico. Ellas nos explicarán cómo y cuándo se configura un acoso laboral y cómo proceder ante esta situación. Un tocamiento sin el debido consentimiento puede ser considerado como una agresión o un acoso sexual. Este tipo de acoso se trata de forma diferente al acoso laboral y no requiere de que las conductas del acosador sean persistentes y reiterativas. Conoceremos el testimonio de Marcela, quien en su trabajo se sintió en repetidas ocasiones acosada sexualmente por su empleador. Tengo 21 años, ahora no estoy estudiando, pero me gustaría estudiar licenciatura en artes. Trabajo desde que tengo aproximadamente 15 o 16 años y en este momento tengo 21. Para mí el acoso es como abordar a las personas de una forma violenta, sin ni siquiera como pensar si esa persona está de acuerdo con eso, sin un consentimiento, sino como de una forma descarada, como para probar una posición de poder, para hacerlo sentir incómodo, puede ser. Yo empecé a trabajar en esa lavandería por la recomendación de una amiga con la que estudié en el colegio y pues el padrastro de ella trabajaba también allá. Entonces íbamos ella y yo y el padrastro, y era un lugar donde solamente trabajábamos como 4 personas y el jefe era el que iba regularmente. Entonces, desde el primer día que fui, noté que el jefe era como muy vulgarmente dicho, confianzudo y como que no respetaba mi espacio personal, siempre quería como estar encima en los momentos en los que estaba. Así fue como empezó y pues fue escalando a otras ocasiones y otras situaciones más incómodas.
mucha gente que está sin trabajo, desempleo, le tocan hacer eso, que quedan sin trabajo, tienen que darle comida a los hijos, si no tienen para pagar un arriendo, si el patrón lo echan del trabajo, y ellos le tocan aceptar eso. El caso, por ejemplo, de uno que trata, ya vivió todo eso, entonces ya quiere terminar sus tiempos de una forma independiente. No todos son así, unos, porque es que el agua no va sucia, toda no, algunos, porque si hay unos que sí son muy buenos patrones y pagan lo justo, lo que es. Frente a ese tema, las personas por lo general renuncian, ¿cierto? Renuncian a su cargo, pero no quiere decir que porque renunciaron hasta ahí quedó el tema. Yo puedo iniciar un proceso en contra de mi empleador por esa situación que se vino presentando. Lo que pasa es que la gente evita llegar a instancias superiores contra su empleador o contra su compañero de trabajo, porque cuando hablamos de acoso laboral no lo podemos enmarcar solamente en contra del empleador, porque se puede dar de un compañero hacia otro compañero, de un subalterno. Yo soy el jefe y tengo un subalterno y siempre va a estar en discusión conmigo y en desacuerdo conmigo, y vamos a iniciar un proceso de muchas cosas entre ambos. Las personas muchas veces son pues muy centradas en decir, tengo acoso, yo creo que tengo acoso, y entonces los compañeros de trabajo se unen porque dicen que su jefe los está acosando y no se dan cuenta que pueden estar incidiendo en una conducta de acoso. Muchas veces las personas, por defenderse frente a un jefe que consideran que les está haciendo acoso, se unen varios compañeros a hablar mal del jefe y pueden estar incidiendo en un tipo de acoso también, porque están ayudando a demeritar, a bajar, a deteriorar la imagen de un superior, porque están hablando mal de él, porque están atentando contra su imagen, entonces pueden estar también haciendo acoso laboral. Mi compañera en ese entonces hacía como los horarios sabatinos del colegio, entonces los sábados a mí me tocaba ir sola. Y hubo como una ocasión en la que yo iba con jeans y tenían algunos roticos y todo eso. Y el señor le dio como por ir a revisar cómo estaba yo con el trabajo. Y en el momento en que le estaba mostrando cuántos jeans llevaba en el proceso que estaba haciendo, puse la pierna sobre una banca y entonces él empezó a sobarme las piernas por el roto del pantalón. Entonces pues uno en esos casos queda como, ¿qué hago? Y obviamente le daban los nervios y todo, y más porque en ese entonces tenía 18, 19 años y nunca había pasado como por una situación tan íntima, o sea, como de pasar a tocarme. Marcela manifiesta un acoso sexual de parte de su empleador. Al momento de compartir la situación con sus compañeras, descubre que ellas también han sido acosadas y que tal vez por la necesidad de conservar el empleo, toman la decisión de quedarse calladas. La psicóloga Diana Vélez sugiere, en caso de acoso laboral, tomar una ruta segura y legal a la hora de instaurar una denuncia en contra de su acosador. Se debe acudir al Comité de Convivencia Laboral de la empresa y también obtener un acompañamiento de un abogado laboralista que le ayude a recopilar las pruebas para iniciar un proceso. El acoso laboral yo creo que se da desde la necesidad de los superiores por resultados y también desde el desconocimiento de ellos mismos por los derechos de los colaboradores. Usted sabe que una familia, una mujer de la casa puede tener 4 hijos y no la lleva con ella, le toca hacer eso. A veces no ganan ni el mínimo y entonces más bien se dedican al trabajo de la calle. Y muchas veces tampoco tienen derecho a una prima, a una liquidación o cualquier cosa. Pues yo le dije como, ¿por qué me toca? Y entonces me dijo, es que la quemo si la toco, o qué, así como de una forma tan cínica. Y yo me giré como, pues, o con lo que está haciendo y se quema usted. En otra situación, también un sábado, cuando me tocaba a mí quedarme sola, el tipo me dijo como, es que quedaron unos jeans de cierta talla y me gustaría saber si te podías medir uno. Y yo, inocentemente, accedí y fui al baño, me lo medí y cuando salí el tipo como,
le queda muy bien, incluso si lo quiere probar, si lo quiere comprar, se lo podría dejar más barato, pero entonces gire, yo miro cómo le queda por detrás. Y yo como, no, pues ¿para qué necesita que gire si ya vio que me quedó bien? El tipo como, no, pues gire a ver cómo le queda por detrás. Incluso llegó como al momento en que yo me empecé a dar reversa hasta el baño para cerrar la puerta y quitármelos porque la situación se estaba tornando muy incómoda. Y el tipo como que intentó sostener la puerta, pero pues yo le hice fuerza y me cambié y me fui rápido y lo que más me molestó fue que días después le dije a mi amiga como, ay, si viera lo que me pasó con este señor. Y el día que nos quedamos solos, me dijo como que habían unos pantalones que sí me los podía medir. Y mi compañera se empezó a reír y me dijo, no me diga que la puso a medírselos. No, esa es típica de él. Y yo como así? O sea, el tipo ya tenía esos comportamientos sistemáticos de ser así de confianzudo y de incomodar a las muchachas y a todas ya les parecía normal y yo como, no, pues a mí no me gusta. Ir al comité de convivencia laboral. ¿Por qué? Porque debe dejar el rastro, debe dejar la acción de que activó una ruta, ¿cierto? Y de manera pues seguida, digo yo como muy rápida, ya de manera particular, pues buscar su propia asesoría con su abogado laboralista, la persona que la pueda guiar en el proceso de qué, de consolidación de pruebas, porque no solamente está en peligro pues su vida, su bienestar, sino también el de otras personas. Entonces, pues sí les recomiendo como que actúe rápidamente, active el comité de convivencia. Es muy duro el tema de miedo, ¿cierto? Porque como el acoso busca como generar como una maraña psicológica, digámoslo así, no es tan fácil a veces, uno a veces creería que, bueno, actúe, pero a la persona le da miedo perder su trabajo. Bueno, hay muchas características de vulnerabilidad que se mueven allí, pero aún con miedo y todo, actuar y activar las rutas legales para que eso no vuelva a suceder. O sea, específicamente en el acoso sexual, con una sola conducta y ya pues con el estudio pertinente se puede determinar que se trata de un acoso. Entonces, no tiene que esperar mucho tiempo en realidad como para determinar y conseguir las pruebas, no, lo puede hacer inmediatamente desde que lógicamente tenga cómo entregar los soportes o las evidencias para empezar un proceso. En los sábados, que eran los días que quedaba más solo, él quería que yo fuera a pagarme como la nómina y yo no tenía celular y era como, dame tu número. Y yo dije como, bueno, pues entonces le voy a dar el número de mi papá a ver qué va a hacer o qué va a responder cuando lo llame y mi papá le diga que él es el que va a recibir el dinero. Pues yo opté por eso como para curarme en salud y evitar una situación más incómoda. Y bueno, el señor llama a mi papá y ahí sí con él fue súper respetuoso, le pasó el dinero, incluso ni siquiera hizo que mi papá fuera al lugar, sino que lo llevó hasta mi casa, cosa que también me parecía muy preocupante porque yo era como, no, este señor va a quedar sabiendo dónde vivo, le va a quedar más fácil acosarme. Sentir miedo, intimidación, angustia, desmotivación y ganas de renunciar al trabajo pueden ser consecuencias de estar sufriendo un acoso laboral. Y finalmente mis papás ya como preocupados por todas estas situaciones y todos estos casos que yo le conté donde el tipo me hacía sentir incómoda, me dijeron que ya no volviera porque preferían como ellos también curarse en salud de tener que pasar por un momento incómodo o que las cosas escalaran a otro nivel. Pero de todas formas, me encontraba a ese señor en otros ambientes después de que dejé de trabajar allá y seguía sintiéndome así, pues como que prefería evitarlo o algo así porque recordaba lo incómodo que me había, pues lo incómoda que me había hecho sentir y prefería como no tener ningún tipo de contacto con él y ya. En ese caso uno siempre tiene que decirlo,
¿Por qué? Porque si no simplemente va a ser una conducta repetitiva y no solamente fue conmigo, sino pueden llegar otras personas que pueden pasar por la misma situación. Entonces uno inicia el proceso como tal. El hecho de que yo me fui de la empresa no quiere decir que yo no puedo iniciar un proceso, porque como lo dice la misma ley, yo tengo y estoy en la obligación de dirigirme ante quien considere, en este caso, pertinente de conocer de mi caso. Si estoy dentro de la empresa, hay un reglamento interno que es el que da las directrices a quién debo dirigirme en caso de que tenga querellas con mis compañeros, con mi jefe inmediato, etc. Si eso no pasa de ese ámbito, me dirijo hacia el inspector del trabajo, en este caso el Ministerio de la Protección Social, en las oficinas de trabajo. Lo hago de manera escrita, nunca verbal, porque siempre se busca es que quede el soporte o la prueba para hacerlo. Si en este motivo la persona dice, no, es que yo no quiero porque me van a echar, en este caso, me van a echar de la empresa. No, la ley 1010 es muy clara y dice, si yo inicio un proceso por acoso laboral en contra de la empresa durante los 6 meses siguientes a que yo presente la queja no me puede despedir, porque es el tiempo que se tiene para poder hacer la investigación respectiva y saber si se configura o no el caso de acoso laboral. Hay personas que han tenido situaciones de acoso de 5 años y a los 5 años es cuando ya empiezan a activar la ruta. A veces uno diría, pero ¿cómo así 5 años? Claro, porque sí, será que no, me da miedo, ¿qué hago? ¿Es mi jefe o es el compañero? No sé, porque una de las características del acoso es que la parte que hostiga tiene más poder, tiene más recursos y puede ser un subordinado. Entonces por eso muchas veces está el miedo, pero aún con miedo y todo, tratar de actuar lo más rápido y objetivamente posible también. Hemos visto a lo largo del capítulo varios tipos de acoso laboral, incluyendo el acoso sexual. Si usted siente que está siendo víctima de acoso, no dude en acatar las recomendaciones profesionales. Instaure la denuncia según el protocolo que tiene diseñado para ello la empresa donde usted labora. Si la empresa no tiene un organismo interno al cual acudir, diríjase a un inspector de trabajo en el Ministerio de la Protección Social. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Esperamos que este capítulo en el que abordamos el acoso laboral haya sido de su interés. La Fundación Cinematográfica Pereira de Película se siente muy orgullosa y agradecida de compartir con ustedes estos capítulos que abordaron temas de acoso, abuso y violencia. Hasta una próxima oportunidad, aquí en Los Brazos del Monstruo.